Cuando yo vine por primera vez a la iglesia, recuerdo que era el frontis de Estera. Había como un pronoí al costado de la iglesia y pues el piso era de tierra. Había pues parantes, en el medio había parantes y a los costados pues un palo sosteniendo de repente la calamina. Sí, también había un tanque ahí pues, de agua. Bueno, en aquellos años te voy a decir que no parecía iglesia, sino una vivienda, porque estaba levantado a base de esteras. Arca de Dios no era como está ahora, era un lugar muy precario, había esteritas, bancas. No había luz, la luz era un poco escaso, había alumbrado público bajo. Y pues recuerdo que pues en esa parte de la canchita pues era como un basural. Era como un basural y con la justa pues de repente uno pasaba con miedo porque había de repente... Era un poquito bien movido, no era bien peligroso, ¿no? Por decirlo así. Más que nada por nuestros hermanos. Y cuando salíamos teníamos que salir pues en grupo, ¿no? Como para pasar esa partecita, ¿no? Una vez yo me estaba yendo a la iglesia y me acuerdo que estaba yendo con mi Biblia, justo cruzando esa parte para llegar a la iglesia, y entonces donde me intercepta, ¿no?, una persona y me quita la Biblia. Y entonces me dice, ya, dame lo que tienes. Y cuando se da cuenta que es una Biblia, yo le digo, mira, si quieres llévate la Biblia, pero te invito, mira, al frente estamos reuniéndonos, somos una iglesia evangélica y tienes que ir ahí. Y cuando le dije eso, me devolvió mi Biblia y se fue. Fue algo que a todos nos impacta, ¿no? En ese tiempo habían pues pandilleros, los jumones, y siempre el evangelio ha sido respetado. Bueno, por mi parte, yo no tendré que decir que me atacaron por ese lado, ¿no? Sino yo caminaba, pasaba con mi Biblia y gracias a Dios nos protegía. Y los machetes pues pasaban, piedras pasaban por costado a nosotros. Un lugar donde que nadie quería venir, porque había muchas matanzas. Era un lugar donde que, al menos al frente de la congregación que era un lugar donde que el ejército practicaban tiros. Y bueno, ¿no?, siempre se oía que este lugar era una zona peligrosa, ¿no? Una zona roja, ¿no? Entonces siempre había que cuidarse bastante, ¿no? Que cuidarse bastante. Recuerdo que esta iglesia, Arca de Dios, era simplemente de esteras y alguna parte Nordex. Siempre veía ahí su letrero pequeño, la Asamblea de Dios del Perú, pero nunca tuve esa oportunidad de poder entrar a la iglesia. Sus techos eran de estera, forrado con plástico. La parte de atrás eran cortinas forradas con... O sea, como todo que uno empieza, ¿no es cierto? Era algo peligroso, ¿no? Porque había muchos robos, había tiempo de terrorista. Peligroso era en este lugar, ¿no? En este lugar. Bueno, pero Dios nos dio fuerza y valor. Bueno, orando, bueno, hemos estado bien protegidos por el Señor. Gracias a Dios, nunca se ha apagado mi vida espiritual. En el transcurso de la historia de la iglesia, muchas familias llegaron con una gran necesidad de Dios y vieron su poder manifestándose en sus vidas. Cuando yo recibí a Cristo, ¿no?, en ese tiempo de aún mi adolescencia, porque estaba en colegio, estaba estudiando, entonces me acuerdo pues que mi papá, ¿no?, mi padre, al enterarse que yo había recibido a Cristo, él se enojó bastante y me botó, ¿no?, me botó de la casa. Y ahí caminando es donde yo llego aquí a Arca de Dios, ¿no? Me acuerdo que había una esterita, la puerta estaba semiabierta y yo, ¿no?, era como alguien que me estaba guiando, alguien que me estaba llevando, ¿no?, a ese lugar. Y yo me metí y me acuerdo que me senté en la última banquita. Adelante estaba el pastor Lorenzo y unos hermanitos estaban en ayuno.
Entonces, cuando se dieron cuenta que yo estaba atrás, ¿no? Sentadita, me llamaron y justo en ese momento le encontré pues a Gloria, ¿no? La hermana Gloria, porque ella era mi compañera de colegio, ¿no? De estudio. Entonces ella me vio y vino a mí y me llevaron adelante y comenzaron a orar por mí, ¿no? Comenzaron a orar el pastor y ahí yo tuve un encuentro precioso con nuestro Dios Todopoderoso, porque yo sentí que Dios me consoló, Dios me abrazó, Dios me llenó de su presencia. Y en ese momento entendí que Dios estaba conmigo, ¿no? Lo que a mí me impactó un día cuando yo vine un domingo, me impactó. Es un impacto que quedó en mi corazón cuando yo entré a la casa de Dios. Vi a mis hermanos danzar. Estaba danzando con bombo y la pandereta, pues se escuchaba y mis hermanos se gozaban. Cuando yo entraba en la puerta, sentía un calor. Y yo retrocedía y era un frío afuera. Pero de la puerta para adentro era un calor. Y eso que marcó, o sea, eso es lo que marcó en mi juventud, ¿no? O sea, el poder de Dios de repente, porque mis hermanos se danzaban, se gozaban. Y yo siempre quise eso, ¿no? Siempre quise como joven. Yo decía, ¿qué tienen? ¿Por qué danzan? ¿Cómo danzan? ¿Qué es lo que pasa? Y era pues el Espíritu Santo que estaba hablando a través, pues, ¿no? De ellos, ¿no? Fui desasiado de la ciencia médica, que yo no duré muchos años de enfermedad, sino 3 meses de enfermedad. Y en esos 3 meses estaba deambulando y había una alabanza que me quebrantó el corazón y dije, en la calle. Yo creía a Dios a mi manera y le dije, si realmente tú existes, tú me operas y yo te sirvo. Y pasaron los años, yo me convierto y vengo a esta casa del Señor. De tiempo el Señor me hablaba a mí, entonces yo caí, hermana, totalmente enfermo, no totalmente como palo secando, yo me entregué al Señor, desahuciado de hospital. De acá hasta mi casa se escuchaba alabanza, parlante era antes afuera, y entonces yo escuchaba alabanza. Estoy mal, grave, escuchaba esa alabanza. ¿Dónde será eso? Quiero ir. No podía, hermana. Y cuando está sano no es fácil, hermana, pero cuando está enfermo, moría, reviví, recién hasta hoy día reconocí al Señor, agradezco a mi Padre, agradezco que me ha rescatado de muerte, hermana, prácticamente, hermana, y yo soy 16 veces operada por los pulmones, por el corazón, hermana, por la cabeza, y hoy, hermana, muchas cosas el Señor ha hecho conmigo, muchos milagros ha hecho, yo soy milagro de Dios, hermana. Yo llegué a la iglesia a través de un mensaje que predicaban en la cancha deportiva al frente de la iglesia, que era ese pastor Orlando Carreño cuando predicaba. Escuché el mensaje y ese mensaje me hizo reflexionar mucho. Mi hermano me hablaba de Dios, pero nunca lo tomé mucha importancia. Pero llegó un momento donde me sentí tan mal porque yo era adicto a la cerveza. Y me sentí tan mal y recuerdo que me levanté a las 4 de la mañana un lunes y decidí recibir a Cristo en mi corazón. Cuando empecé mi vida cristiana fueron momentos muy duros, muy difíciles. Momentos de caídas, de altibajos, momentos de victorias, de triunfos y aún de todas las cosas que un cristiano nuevo puede vivir. Pero siempre el Señor estuvo conmigo, siempre me dio victorias y siempre me ha bendecido en todo. A las 5, 4 de la mañana también venían los hermanos de oración también acá a la casa y jóvenes también venían, estaban levantando. Hermana Gloria, hermano José, hermana Cilia, ellos también venían. Así oración teníamos. Y ahí se contagiaron hasta los mayores y los mayores también comenzaron a orar. Ya no era una oración, sino era con culto, se amanecía. Pastor Lorenzo venía tempranito. A veces encontrábamos al pastor, a veces el pastor nos encontraba. A veces el pastor me decía, hermana Leucaria va a orar el domingo a las 5 de la mañana. Ya, yo decía, ya amén, como yo tenía la llave, ya amén, pastor, alzaba mi mano.
Después otros hermanos venían a las 6, otros hermanos a las 7 de la mañana, así. El trabajo que hacían los jóvenes en un principio, que me puedo acordar, y éramos bastante jovencitos, ¿no? Adolescentes. Trabajábamos como nos guiaba el Señor, como nos guiaba el Espíritu Santo. A veces nos poníamos a cantar, ¿no? Estábamos cantando y luego el pastor nos decía, vamos a salir a hacer aire libre, salíamos a hacer aire libre. Y también hacíamos actividades, ¿no? Con los jóvenes. Éramos pocos, pero estábamos unidos, ¿no? Estábamos unidos y trabajábamos como hormiguitas, ¿no? Y ahí empezamos a mirar cómo venían los jóvenes, cómo llegaban los jóvenes. Y no sé, era un gozo tremendo porque era nuestro primer amor, ¿no? Nuestro primer amor estando en la casa de Dios. Fue una experiencia muy linda, muy preciosa, que por su gracia trabajamos con nuestra hermana Noelia, nuestra hermana Paola y nuestra hermana Celia y nuestro hermano Richard, jóvenes muy temerosos de Dios que también nos ayudaron a nosotros. Vigilia siempre hacíamos desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana recién estábamos terminando con tomar caldo. Vigilia también hacía, otra iglesia también, ahí íbamos a hacer vigilia. Acá también bastante iglesias venían vigilia, amanecíamos así caldo, preparábamos un grandote para vigilia y así hemos servido al Señor. Cuando llegué a la iglesia por primera vez, estaba el pastor Lorenzo Guamán con su esposa. Creo que si no me equivoco estaba nuestro hermano Mercurio Lavado, nuestro hermano Albino. Sí, nuestro hermano Albino, estaba también la hermana Anastasia Palomino, estaba el hermano Elber Ortega y el hermano Gonzalo Patiño. De ahí estaba la hermana Sadit, sí, me acuerdo de Sadit porque ni bien llegué a la iglesia, la primera que conocí en la iglesia fue a Sadit. Todos estábamos unidos, ¿no? O sea, todos teníamos un trabajo de hormiga. Puedo recordar mucho a la hermana Pelaya, la hermana Pelayita, porque ella era como nuestro líder de nosotros, ¿no? A veces nosotros los jóvenes nos uníamos y con ella nos decía, vamos a orar, nos íbamos a orar a las 3 de la tarde y luego después nos poníamos ahí como picapiedras, ahí a chancar las piedritas, estamos ahí ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia pues no era chiquito, ¿no? Entonces teníamos que trabajar bastante. Y luego después del culto, ¿no? El pastor Lorenzo decía, no, hay que botar desmontes o hay que sacar esto, ¿no? Entonces nosotros, como no había muchos varones, ¿no? Entonces nosotros las damos con nuestra mantada, a veces ahí, ¿no? Con nuestra lámpara, la carretilla, ¿no? Entonces eran experiencias hermosas, anécdotas hermosas que podíamos trabajar, ¿no? Al pastor Lorenzo Guamán de la Cruz yo lo consideraba como un padre, porque él ha ido orientándome, guiándome. Yo lo amo mucho, lo he amado mucho y creo que ha sido un gran ejemplo para mí. Para mí sus enseñanzas me han ido orientando para yo seguir adelante en los caminos del Señor. Una persona recta, era bien serio, pero muy temeroso de Dios. Él contaba su testimonio, pues, ¿no? Él creo que trabajaba en la policía y algo así, decía que nunca en su vida trajo ni una hoja a su casa. Y él nos aconsejaba, ¿no? O sea, que Dios ve todo, no simplemente esconderse del pastor o de un diácono, de un líder, y hacer las cosas correctamente delante de Dios. Él era, lo que he conocido de él, pues, era un hombre de Dios. Siempre se preocupaba por nosotros. Sí me acuerdo mucho del pastor cuando a veces yo me sentía mal o a veces pasaba algo con los hermanos y yo siempre recurría al pastor Lorenzo y el pastor Lorenzo siempre me decía, tú firme, me tocaba mi rostro y me acuerdo, me decía, hijita me decía, ¿no? Siempre, no te preocupes, tú sigue buscando al Señor. Yo lo he visto en mi pastor, un hombre de carácter, un hombre íntegro, un hombre que puedo decir yo honorable y respetuoso. Y al principio mi relación no fue muy buena, porque lo duro era sujetarse, pero gracias al Señor, como dice la Biblia, ¿no? imita la fe de los pastores, y eso traté de imitar toda mi vida.
Yo recuerdo que el pastor, pues, había una canción, danza, danza como David, o así como David danzaba, con el bombo y la pandereta, pues me acuerdo que el pastor, o danza como corderito, si no me acuerdo, y él pues danzaba así, pues, ¿no? Mirando al cielo, se gozaba, daba la vuelta por acá, y todos nos gozábamos, ¿no? Pero era más notorio porque como él estaba adelante en el altar y se nos veía, pues, eso como que es la imagen que queda, creo, de repente en todos mis hermanos que hemos estado en el tiempo, pues, ¿no? Él era un hombre que amaba mucho la obra de Dios. Era un hombre, tenía ese deseo de trabajar. Por eso también hemos tenido anexos en distintos, casi provincias, ¿no? Por Huánuco, Ayacucho, Huarochirí, por Ventanilla, ¿no? Entonces yo creo que el varón pues siempre él estaba listo y porque amaba, era un hombre que amaba al Señor.